Muy buenas tardes, muchas gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y Ricardo Sarmiento siempre reafirma en este espacio que la política tiene que ir cambiando aspectos de la vida económica de los argentinos para que podamos prosperar y desarrollarnos, ¿no? Y muchísimas veces nos hemos preguntado, también en este espacio, qué cosas han cambiado en este último tiempo políticamente. Las PASO han determinado ciertos factores que me parece que son importantísimos a la hora de elegir los que van a ser los referentes dentro del Congreso en las próximas elecciones. Por lo menos las PASO nos están introduciendo a una nueva cultura política, que tiene que ver también con la facilitación desde el Estado de la actividad política, porque al soportar el Estado el peso de las elecciones internas, para los partidos políticos es más fácil, porque no les implica un esfuerzo económico absolutamente desigual. Cada uno solo tiene que presentarse, el Estado financia esa presentación y a partir de allí se liberan las incógnitas, de algún modo se despejan incógnitas y ya para las elecciones decisivas, el próximo 27 de octubre, vamos a tener candidatos que han surgido de las PASO sin los desgastes que tenían a veces los partidos pequeños, los partidos que estaban en procesos de recomposición. Es importante la cultura política que se ha incorporado, que se está incorporando y que debemos consolidar precisamente con estos 30 años de democracia continua. Tenemos que sumar esa cultura también con algún cambio en las formas de relacionarnos políticamente. Porque sobre todo cuando se discuten cosas tan profundas como el modelo de país que queremos, en lo económico, en lo social, cuando se discute cuál es el sistema productivo que queremos para desarrollarnos como país y como sociedad, es allí donde debemos aplicar lo mejor del aprendizaje político que nos deben estar dando sin duda estos últimos 30 años de democracia ininterrumpida. Y es evidente, Fanny, que tenemos hoy una confrontación de modelos, sobre todo, digamos, tomando la referencia última. La presidenta anunció ayer que va a reabrir por tercera vez la renegociación de la deuda para hacer un nuevo canje, esta vez dirigido solamente al 7% de los acreedores, los que se llaman los fondos buitre. Y esto, sin dudas, va a tener lecturas distintas. Esto va a ser parte del debate económico que se va a dar entre dos propuestas políticas que creo que van a apuntar a al bipartidismo, a la polarización. Seguro. Pero ese debate no se va a agotar el 27 de octubre, sino que va a continuar hasta el 2015. Pero hoy nosotros aquí, en Política, Producción y Trabajo, junto a Fanny Vega, les vamos a dar un adelanto de las ideas económicas que van a sustentar la pelea política hasta el 27 de octubre y seguramente se va a profundizar en un debate mayor para la sucesión presidencial de octubre de 2015. Vamos a nuestra primera pausa y venimos con nuestros invitados. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Nuestro primer invitado, digamos, asesor dentro del equipo económico de la figura emergente de las PASO, que es Sergio Massa, a quien hoy se le adjudican no solo posibilidades de ser cabeza de una nueva fuerza en crecimiento desde la provincia de Buenos Aires, sino también que se le adjudican posibilidades presidenciales ya. ¿Es posible, Ricardo Delgado, desde que el debate económico proyecte a una figura nueva que viene de dirigir una intendencia de Gran Buenos Aires, que se ha proyectado por este debate político y económico ya hacia la carrera presidencial de 2015?
Buenas tardes. Yo creo que estamos acelerando demasiado los tiempos, demasiado las discusiones. Yo creo que los argentinos tenemos que tratar de consolidar estos 2 últimos años de gobierno de la presidenta, ordenando lo que hay que ordenar, consolidando lo que se tiene que consolidar. Y me parece que, digamos, las elecciones de octubre van a marcar sin duda un perfil hacia el 2015, pero creo que estamos todavía muy lejos de 2015, sobre todo, Ricardo, porque los argentinos tenemos cierta afección, cierta vocación por acelerar tiempos. Y me parece que lo que entre otras cosas, hemos aprendido en estos 10 últimos años, y te diría en los 30 años de democracia que cumplimos el 10 de diciembre, es que los procesos llevan tiempo, que hay que consolidarlos, que hay que trabajar y que hay que madurar sobre ellos. ¿Y cuáles son las cosas que hay que revisar de estos últimos 2 años y cuáles son las cosas que hay que proponer? Porque pensemos que en una renovación legislativa no se pueden proponer cambios de políticas de gobierno, porque quien llega a la legislatura del Congreso Nacional o a una legislatura provincial no va a tener el poder político para decidir, firmar decretos, proponer leyes. Claramente, pero sí se pueden trabajar proyectos de ley concretos. Nosotros, el Frente Renovador, hemos sido el único espacio político que incluso antes de las PASO, 20 días antes de las PASO, presentó un proyecto legislativo concreto a través de 3 diputados, Solá, Camaño y Roberti, que lo que hace es mejorar el salario de los trabajadores, elevando el mínimo no imponible, modificando parte del esquema de la tributación de ganancias sobre el salario, creando un impuesto a la renta financiera, a la especulación financiera. No nos parece justo que los que especulan en el corto plazo no paguen impuesto a las ganancias y un trabajador que cobra 12, 15 mil pesos sea afectado junto con su familia, por supuesto, por este impuesto. Y fundamentalmente también trabajamos sobre el espacio de las pymes, hoy muy castigadas, muy relegadas en materia de inversión, proponiendo que aquellas que apuesten a la reinversión de utilidades en el país no paguen impuestos a las ganancias por ese monto durante 3 años. Somos, insisto, y ese es un proyecto que se puede discutir, poner en marcha rápido y le cambiaría la vida a muchos millones de argentinos. Pensamos que más de 1 millón de trabajadores estarían alcanzados por este beneficio, que no es un monto menor. ¿Y cómo se reemplazan los ingresos que se pierden, por ejemplo, modificando el impuesto a las ganancias? Bueno, vos sabés, Ricardo, uno es economista, trabajamos en el equipo con Miguel Peirano, exministro, con Martín Redrado, expresidente del Banco Central de estos 10 últimos años, y obviamente la cuestión fiscal sabemos que hoy es una cuestión crítica y hemos puesto el foco en la cuestión fiscal. Tratamos de plantear proyectos que sean sustentables y que sean responsables y consistentes desde el punto de vista de las cuentas públicas. Una parte importante de la mejora de ingresos de los trabajadores por la reducción de impuestos a las ganancias se financia con la creación de este impuesto a la renta financiera, que según nuestros cálculos el primer año a una alícuota baja estaría reportando entre 7 y 8 mil millones de pesos y después, a medida que pasan los años, el esquema es gradual, estaría alcanzando ya 16 mil millones. Pero además es bastante interesante la discusión que implícitamente, pero por suerte se empieza a dar. Hemos generado el debate de vuelta de ganancias y de cómo distribuir cargas entre distintos sectores de la sociedad a partir de la irrupción de este proyecto. Es muy interesante que el gobierno plantea ahora casi una visión ortodoxa en términos fiscales. El gobierno dice, bueno, nos cuesta tanto reducir impuestos a las ganancias y por la renta financiera, que ellos están mirando de manera muy acotada, ¿sí? A nuestro juicio, ganamos tanto. Así no se debe mirar la cuestión fiscal. La cuestión fiscal se debe mirar en términos dinámicos, en términos de cuál es el impacto al mercado interno, al consumo interno, que generaría una mejora del salario de bolsillo de los trabajadores. Pero eso el gobierno no lo tiene en cuenta. Sí. Pero ha sido siempre un argumento del gobierno. Exactamente. Bueno, paradójicamente, un gobierno que ha estimulado, y bienvenido sea, el mercado interno y tiene una mirada, te diría, ortodoxa desde lo fiscal, porque justamente se olvida de plantear el efecto que, en términos de pago de impuestos a las ganancias y del IVA, implicaría un mayor consumo. Pero también es probable que ellos estén mirando algunas otras cuentas que ustedes no las alcanzan a observar hoy en día. Se están afrontando una serie de pagos, también el hecho mismo de que el gobierno trate de enfrentarse a los deudores externos, le hace que a lo mejor tenga una mirada distinta a la que ustedes están teniendo. Por supuesto tiene una mirada distinta, pero claro, el que tiene como
decía Ricardo en su introducción, el que tiene la decisión política de decidir a dónde alocar, asignar recursos fiscales es el propio gobierno. Pero bueno, lo que está claro es que el gobierno no le está dando, a nuestro juicio, a los trabajadores las soluciones en términos de ingresos que hoy los trabajadores reclaman. Ahora, suponiendo que plantean un proyecto de generar un impuesto a la renta financiera, Sí. ¿eso no va a ahuyentar los ahorristas del sistema financiero que está institucionalizado hacia un sistema de economía en negro nuevamente? No, a ver, primero, el ahorro en el sistema, en el mercado de capitales y en el sistema financiero es muy bajo en términos de producto, y esto ha sido históricamente así, y en los últimos años se aceleró a partir de la Sin inflación. embargo, han aumentado 11.000 millones de dólares los depósitos a plazo fijo en el último mes. Sí, pero se aceleró, se acelera, digo, por supuesto no hay caída en términos absolutos ni en términos reales, pero la verdad que cuando uno mira el sistema financiero argentino, el mercado de capitales argentino, lo compara con lo que producimos, con el Producto Bruto, es muy bajo en términos comparativos, y este no es un defecto de este gobierno, es básicamente la historia de la economía argentina, producto de la incertidumbre, de la inflación, de la volatilidad macro, en fin, una cantidad de factores que todos conocemos. Entonces, lo que sí nosotros creemos es que no es justo, de vuelta, que haya trabajadores que paguen impuestos a las ganancias y que Amalita Fortabat, por comprar y vender su empresa a Loma Negra en 1.000 millones de dólares, no haya pagado en cabeza de ella ni un solo impuesto por ganancias. Eso hace al sinsentido desde el punto de vista de la equidad tributaria. Bueno, sucedió con Pérez Compán también. Por supuesto, digo, pongo Amalita por poner un caso. Digo, cualquier compraventa de sociedades o compraventa de títulos o de acciones en la bolsa, hoy no paga ningún impuesto. Y la verdad que y uno conoce casos puntuales de gente que ha vivido de rentas toda su vida sin pagar impuestos a las ganancias. Vamos a un tema que es importante y que está en los diarios de todo el país hoy, en todos los canales de televisión, radios. No hay nadie que se salve de este tema. La presidenta dijo que éramos pagadores seriales, no acreedores recalcitrantes, como definió el fallo del juez Griesa que tomó la Cámara de Nueva York. ¿Qué posición tienen ustedes respecto de esta situación en la que la presidenta pone una foto por primera vez, una foto completa? Dice, hemos pagado en 10 años 173.773 millones de dólares. Les pagamos 51.000 millones de dólares a los organismos multilaterales. Les pagamos 80.000 millones de dólares, 81.000 millones de dólares a los privados. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se analiza desde la oposición política? ¿El desendeudamiento es real? ¿Está bien haber pagado 173.000 millones de dólares al sistema financiero internacional? A ver, varios planos. Primero, sin duda la Argentina ha pagado y ha honrado sus compromisos, y eso es una muy buena noticia, de vuelta para una economía que, digamos, defaulteó su deuda por errores de política económica y por un modelo económico que en los 90 nos llevó a drogarnos casi con la deuda, y evidentemente esto es una decisión que obviamente uno apoya y digamos, no puede menos que digamos, ver como positiva. Segundo, definamos el universo que está en discusión y que hoy tiene en un fondo de inversión, un grupo, digamos, de inversión muy sofisticado, que son los que se conocen como fondos buitres, que hoy le está llevando una ventaja considerable en términos de litigio judicial a la Argentina en Estados Unidos. Ha tenido ya 2 fallos positivos, y esto me parece que hay que tenerlo muy en claro. Esta deuda no es la deuda de digamos, con una jubilada de Wisconsin en Estados Unidos, o con un plomero alemán, o con un albañil italiano, como se discutía en el año 2005. ¿Sí? Estamos hablando de inversores sofisticados que lo que hacen es comprar deuda a precios muy bajos en situaciones de estrés, digamos, de las economías, y que esperan 10, 15, 20 años litigando porque tienen espaldas financieras, gran lobby y gran capacidad, digamos, jurídica para hacerlo, de que pase, digamos, lo que probablemente pase y obtenga un fallo definitivo en los Estados Unidos. Me parece, sí. En esto, digamos, ¿el sector de Massa apoya la posición del gobierno argentino en la pelea con los fondos buitres? Dicho, ¿O tiene diferencias? A ver, si podés resumirlo en 30 segundos. 30 segundos. Lo que se anunció ayer, la reapertura del canje y fundamentalmente el cambio de jurisdicción, nos parecen que en términos teóricos son una buena decisión. Ahora, esto se podría haber hecho antes, se debería haber hecho antes del fallo
del juez Griesa de diciembre del año pasado. Porque hoy nos pone en una situación de desventaja muy importante después del fallo de Griesa, que es muy duro, ratificado por la Cámara de Apelaciones la semana pasada. Muchísimas gracias, Ricardo Delgado, por estar aquí en ustedes. Política, Profesión y Trabajo. Nosotros vamos a una breve pausa y venimos con nuestro siguiente invitado. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Escuchábamos en el bloque anterior a Ricardo Delgado, un economista que ejerció el periodismo durante muchos años, es un gran periodista en realidad, y desde su evolución intelectual ha llegado a ser el coordinador de los equipos económicos de Sergio Massa, que es hoy la principal figura de la oposición. Ahora les vamos a presentar a otro invitado, que es Agustín Datelis. Agustín está como economista, perteneciendo al espacio de la Gran Macro, economistas heterodoxos, también es investigador, docente universitario. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para definirlo mejor, es una de las pocas voces económicas que salen al ruedo a defender las ideas del kirchnerismo en los medios de comunicación. Bueno. Algo así. Algo así. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué tal? Habrás oído a Ricardo Delgado en el bloque anterior. Sí. Nosotros quisimos hacer un diálogo ordenado de modo tal que cada uno pueda expresar sus ideas. Sí. ¿Qué opiniones te merecen estas Mirá, posiciones escuchaba de algunas Ricardo? cosas, digo, en primer lugar, Ricardo, digo, nos conocemos hace rato, lo respeto mucho, me parece un muy buen economista y en muchas cosas creo que coincidimos y en algunas otras no, en algunas cuestiones puntuales. Me parece que en algunas de las cuestiones que estaba escuchando, lo referido, por ejemplo, al tema del impuesto a las ganancias y a la desfinanciación que implicaría hoy al Estado el hecho de levantar los mínimos no imponibles por el efecto que tendría sobre la recaudación eso y la posibilidad, comentaban recién, de financiarlo con un impuesto a la renta financiera. Ahí creo que cuando uno habla de impuesto a la renta financiera hay varios aspectos que se pueden abordar. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la transferencia de acciones de grandes empresas, caso Amalita Fortabat, Pérez Compano, el que sea, está claro, y me parece que todos coincidimos, pues estas son cosas que tienen que pasar a través de leyes en el Congreso y hay que ponerse de acuerdo en que ese tipo de operaciones deberían pagar impuesto a las ganancias. Ahora, cuando vamos a hilar un poco más fino y vemos algunas propuestas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la idea de que los plazos fijos en Argentina sí tengan que pagar impuesto a las ganancias, porque no hay que perder de vista que el plazo fijo es un depósito en un banco que en definitiva se termina canalizando hacia crédito, hacia inversión. Y hoy la Argentina necesita recuperar los niveles de inversión y necesitamos fortalecer el ahorro doméstico en moneda doméstica y canalizarlo hacia inversión productiva. Entonces, ahorro doméstico significa captar el ahorro del pequeño ahorrista, del trabajador, del pequeño empresario o del gran ahorrista ese que tiene la mayor parte de sus recursos fuera del sistema formal. Digo, me parece que las dos cosas son importantes, son diferentes nichos de mercado, pero las dos cosas son importantes y se vuelcan hacia crédito productivo y esa es la idea, la intención, a través ya sea del sistema bancario financiero o a través, por ejemplo, del mercado de capitales, que es algo en lo cual también se está trabajando ahora a partir de la puesta en marcha de la nueva ley de mercado de capitales, donde lo que se intenta es recuperar un mercado que la verdad que estaba reducido, sin desarrollar y limitado a una cuestión muy especulativa y ponerlo al servicio de la actividad productiva. Entonces, estas dos cuestiones me parece que apuntan a eso y en un momento así grabar ciertos aspectos de la renta financiera me parece que no es conveniente por el impacto negativo que tendría sobre eso. Me parece que uno cuando analiza este tipo de cosas no tiene que perder de vista la visión del conjunto y analizarlo en su totalidad. Agustín, hay un tema que a la gente, a las amas de casa, a todo el mundo hoy nos preocupa, que es la inflación. Por primera vez el gobierno está hablando de un tema que realmente preocupa a los argentinos y que se notó en la votación. Sí, a ver, yo no sé si por primera vez, yo creo que hace rato que hablamos del tema inflación. Me parece que acá no hay un no reconocimiento de parte del gobierno o de quienes, digamos,
compartimos ciertas ideas y estamos cerca del gobierno sobre el tema de la inflación. Me parece que la discusión tiene que ver con cuáles serían las formas de atacar esta cuestión de la inflación hoy en Argentina. Es lógico que en un proceso de crecimiento que lleva ya 10 años a tasas sostenidas y muy altas empiezan a aparecer presiones inflacionarias en la economía. El tema es cómo se lo trata. Hay visiones desde la ortodoxia, desde visiones más monetaristas, que apuntan a que hoy el problema que hay en Argentina es fiscal, un exceso de gasto público, una situación de déficit y que eso se financia con emisión monetaria y encuentran allí la causa. ¿Y no es así? Si uno interpreta que esa fuera la causa, primero que los niveles de déficit hoy en Argentina a nivel fiscal son completamente manejables y no preocupan, con lo cual estar financiándolo temporalmente con emisión monetaria tampoco genera una situación insostenible. Pero el gobierno está controlando todas las variables, no sí, puede haber y eso algún... ¿sabes? Que permite hacer política contracíclica y hoy hacer que la Argentina esté presentando los indicadores en términos de actividad económica que vimos los últimos meses, altos. El primer semestre acumuló un 5,1% de crecimiento contra el primer semestre del año pasado, en un contexto internacional adverso y complejo. Eso es gracias a políticas que se implementan desde lo fiscal y desde lo monetario contracíclicas, es decir, con la economía viéndose afectada por situaciones externas, se sostiene y se dinamiza y se fortalece el mercado interno, digamos. Esa es la situación que hoy se está atravesando. Si uno interpreta que las causas de la inflación son estas que dicen desde algunos sectores, la solución inmediata es entonces ajustar desde el frente fiscal o desde el monetario. Eso Brasil generaría... está ajustando en ese sentido, en un sentido Claro, Brasil tiene un levemente tinte más ortodoxo en su política económica y desde el Banco Central principalmente, que sigue metas de inflación. Eso tiene sus consecuencias, claro, también. Y lo que vemos en Brasil en términos de desempleo y en términos de caída en la actividad. Entonces, nosotros queremos evitar esa situación entendiendo lo que pasa en el contexto internacional y atacando el fenómeno inflacionario de otras maneras, a través de trabajar sobre el fenómeno de la puja distributiva, sobre el traslado de precios de commodities hacia precios internos, sobre mercados concentrados y otro tipo de cuestiones. La deuda. Sí. ¿Qué incidencia va a tener en el debate electoral de aquí al 27 de octubre y cómo se va a reflejar en los próximos 2 años donde, nos guste o no nos guste, ya está configurándose la sucesión presidencial? En términos de la deuda, me parece que la situación argentina es muy clara. Argentina viene llevando adelante una política de desendeudamiento el último tiempo, los últimos años, que generó un montón de beneficios a la economía. Ahora, si lo corren al gobierno por izquierda, decir que pagó 173.000 millones de dólares en los últimos 10 años, habría muchos sectores que estarían diciendo hoy por qué no se aplicaron al crecimiento. Sí, pero es lo que hay que hacer. Digo, un país no puede aislarse del mundo y entre las responsabilidades que tiene está la de asumir sus compromisos. Argentina viene de una herencia, de una deuda enorme que había terminado con el default del año 2001, el default más grande de la historia de que se tenga conocimiento. Argentina encaró un proceso de reestructuración muy exitoso. Entre las dos reestructuraciones que se plantearon de manera voluntaria, el 93% de los tenedores de deuda ingresó en esos canjes y Argentina viene respetando a rajatabla todos los pagos de intereses y todos los pagos de capital sobre esa deuda. Hoy queda un pequeño grupo afuera, que son estos fondos buitres, como explicaba recién Ricardo, inversores sofisticados, que lo que hicieron fue comprar títulos de deuda cuando ya estaba declarado el default, pagaron muy poco por cada uno de estos títulos, hoy pretenden cobrar el 100%, entonces Argentina tiene que unirse frente a esa situación. Hoy, a través de cuestiones de lobby y otras cosas, están logrando tener fallos a su favor en la justicia de Estados Unidos, lo cual llama la atención, que una justicia de un país desoiga la postura de un soberano que reestructuró exitosamente y cumple a rajatabla con los pagos y escuche a pequeños grupos que además operan en paraísos fiscales, digamos, evaden impuestos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es importante apoyar esta situación y como el levantamiento de la ley Cerrojo, que implica la posibilidad de ofrecerles nuevamente y demostrar voluntad de pago a estos tenedores de deuda, tiene que pasar por el Congreso, es importante también, y algunos ya se han declarado hoy en ese sentido desde el arco opositor, van a acompañar a Argentina frente a esta postura. La presidenta abrió aparentemente 2 frentes de diálogo, porque el mensaje de ayer estuvo dirigido no solo para el frente interno, para la oposición, sino también específicamente para los deudores, para los acreedores que recibieron oportunamente, claro, porque uno de los 2 puntos que plantea la presidenta, además de levantar la ley Cerrojo, es cambiar la jurisdicción de los títulos de deuda. Hoy hay títulos de quienes ingresaron al canje que están bajo jurisdicción. ¿Y eso es aceptable en el mercado internacional?
Sí, se va a plantear a través de un canje voluntario. Quienes tengan títulos hoy bajo ley Nueva York, regidos con la jurisdicción de afuera, van a poder canjearlo a jurisdicción nacional, van a ser liquidados a través de la caja de valores y de esa forma se quita de encima el fantasma de este default técnico, que es la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos embargue algún pago de deuda argentina. Agustín, ¿se puede aconsejar al gobierno ahora tomar deuda, como lo dicen desde algunos sectores, especialmente de la oposición? Hoy es un momento complicado en el frente internacional por lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos amenazando con empezar a levantar las tasas de interés, los capitales yéndose del mundo emergente a refugiarse hacia la economía norteamericana, entonces la situación externa es compleja y Argentina en particular con este tema y estos fallos adversos enfrenta una situación particular. De todas formas, sí hemos transitado un camino de desendeudamiento, sí ese camino generó un montón de beneficios positivos, pero también si en algún momento se dan las posibilidades y las circunstancias y uno pudiera acceder al mercado internacional para financiar gasto con fines específicos, no gasto corriente, Obra pero, pública, por ejemplo, obra pública, bienvenido sea, es un instrumento que está al alcance y que es muy útil. El segundo diálogo que abrió la presidenta fue con los empresarios. Esta tarde, inclusive a las 18, va a ser una segunda vuelta de aquella reunión de Río Gallegos. ¿Cómo va a incidir esto? ¿Cómo debería incidir esto en el ánimo de los operadores económicos? Creo que es muy interesante, que es positivo que la Presidenta de la Nación se reúna con los principales actores de la economía y se acuerden determinadas cuestiones y se lleven adelante, me parece positivo. Hoy se está debatiendo en ese ámbito, por ejemplo, el tema de la competitividad de la economía argentina a través de políticas específicas sectoriales y escuchando qué reclama cada uno de los sectores, en lugar de caer en algunas recetas que proponen algún tipo de devaluación con todos los perjuicios que eso generaría desde algunos sectores. Entonces me parece muy positivo que este tipo de reuniones se den, se avancen. El tema del impuesto a las ganancias del que hablábamos hace un rato también es un tema que está en agenda y que se está trabajando, siempre teniendo en cuenta el hecho de no desfinanciar al Estado por el rol importante que el Estado recuperó en la economía durante el último tiempo y que tiene que mantener presente en la economía durante lo que venga hacia adelante. Entonces, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, es que se dan estos diálogos y se avanzan estas medidas que en definitiva apuntan a que nos beneficien a todos, al conjunto de la sociedad. Si podemos aprovechar este último minuto, ¿por qué siguen descendiendo las reservas? Que creo que hoy ya quebraron el piso de los 37.000 millones de dólares. Hay varios factores que se explican ahí atrás. Uno fue salida de depósitos en dólares, producto de algunos rumores. Otro tiene que ver con la cuenta turismo. Otro tiene que ver con la propia dinámica de crecimiento, lo que pasa con la energía. En turismo se compraron 64% más de dólares que el mismo semestre a partir de lo que está pasado. pasando en el mercado cambiario, principalmente se está dando una situación particular en el turismo, dado que todo lo que es turismo hacia afuera utiliza el tipo de cambio oficial y bueno, sabemos lo que pasa con el desdoblamiento de hecho que hay con el tipo de cambio paralelo que se ha generado, entonces eso estimula la salida por ese frente. Creo que hoy se empieza a trabajar en cuáles son las causas que están detrás de la dinámica de reservas para revertir esa dinámica y recuperar el nivel, pero es importante aclarar que hoy el nivel de reservas que tiene Argentina no es preocupante ni alarmante, es un nivel de reservas óptimo para sostener las variables que a lo que es el nivel de reservas apunta. Sí hay que trabajar en las causas para revertir esta tendencia y que no siga el camino que vino transitando. Ojalá sea así, Agustín Otelis, porque el horizonte es que las reservas van a seguir descendiendo y hay quienes dicen que vamos a llegar a los 30.000 millones de dólares. Algo que será para debatir en los próximos programas. Nos vamos. Nosotros nos vamos, lo despedimos hasta la próxima semana aquí en Política, Producción y Trabajo en Canal Metro, como siempre.